el peligro que representa la autopista Ñuguazú para los pobladores que han decidido iniciar una batalla para demostrar que esta obra se hizo sin pensar en ellos. Tienen que atravesar la autopista pese a la peligrosidad que representa por los vehículos que se presentan a altas velocidades y porque las condiciones físicas no están dadas para que esto pueda darse de esta manera. Nuestro compañero Sergio Valdés preparó un informe especial al respecto. El esfuerzo que hacen para cruzar la autopista es importante. La verdad, no se puede así. Es difícil pasar ahí, además está caliente y hace calor. Y prefiero no caminar con este calor y prefiero agregarme y ver cómo hacer para pasar. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? ¿Puedo pasar? Está caliente la ¿Qué cuestión. ayuda? Ahí tengo que ir a tomar el colectivo. Ay, me Sí, todo un tema acá. Abajo los 6x3. Ay, se me empuja. ¿Y tú? Ya tú. A diario niños y personas adultas arriesgan su vida cruzando la autopista Ñuguazú. Ellos reclaman la habilitación de más pasos peatonales. Los niños son los que más sufren por esta situación y cruzan a pesar de que esté prohibido. Cerca de las 13 horas, cuando los estudiantes de la escuela cruzaron lo dificultoso del vallado de la autopista Ñuguazú, tratando de llegar a destino, que es la escuela. ¿Dónde acá la escuela? Sí, ¿Cómo se llama tu escuela? en General Andrés Rodríguez. Todos los días el mismo problema para cruzar difícil. Sí, no podemos cruzar tranquilo. Nosotros ¿Por que qué? tenemos que ir en el colegio, no es mucho caminar otra vez hasta allá y encima que es peligroso otra vez. Insoportable todo. Tienen que caminar. Caminar. ¿Qué tal bajaron? Bien. Con mucho esfuerzo. Sí. Caliente está. Sí, ¿Desde ayer están haciendo este recorrido? sí, desde ayer. ¿Sí? ¿Y qué le piden las autoridades? Que pongan al menos así un espacio ahí o algo. Es difícil pasar ahí, además está caliente y hace calor. No da gusto. ¿Es peligroso por los autos también? También peligroso por eso. Tienen que prestar mucha atención. Y claro. Las madres que acuden hasta la Escuela General Rodríguez también temen por el peligro al que se exponen sus hijos. ¿Y qué piensa por su hijo? ¿Que él viene solo caminando también? Sí, suele venir caminando. Mucho miedo para cruzar y los quebrantos y las preocupaciones que pasamos por nuestros hijos para cruzar la ruta es impresionante. Sí, es muy difícil. ¿Cuánto tienen que caminar hasta acá? No sé, 15 minutos por ahí. Yo quería caminar hasta allá que hay un paso peatonal, cruzaste directamente porque no sabías nomás. Saltaste la valla. No, siempre crucé por acá nomás lo. Pero ahí está el O sea, vallado igual. O sea, desde el lunes yo vine otra vez acá. Pero antes no tenía este. Son muchos los que vienen caminando varias cuadras, pues el bus los deja lejos del centro médico y la escuela. De repente, apareció esta abuelita que salía del Hospital San Jorge. La mujer desafió al calor y al peligro. La dificultad es aún mayor cuando hay personas de la tercera edad que intentan subir y rápidamente aparecen los militares para poder ayudar a las personas que tienen más de 60, 70 años. Abajo los 6x3. Ese es lo más difícil. Ay, se me empuja. ¿Y tú? Ya tú. Él la pilla por la casa para parecerá. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Dios se lo pague, se me empuja. Cosa de todos los días hacer esto, ¿no? Sí, algunas veces. Algunas veces. Sí, Pero cuando hay personas adultas mayores, ¿verdad? sí, adultos mayores, nada más eso.
Pero cualquiera acá se ofrece, ¿no? Ustedes, No, tranquilo. sin problema. Sí. ¿Cuánto voy a ayudarte, por ejemplo? ¿Qué que ayudar? No, ahora no. En otro momento, nos vimos obligados a ayudar a esta mujer, que también salía del hospital y vivió en carne propia lo caliente que estaba el vallado. ¿Te ayuda? ¿Puedo pasar? Está caliente la ¿Te cuestión. ayuda? A ver, Voy a apoyar arriba de eso. sí. Ahí. Te voy a mover. Ahí sí puedo. Ah, ok. ¿Qué cosa te está jugando al bajar? No, ahí puedo. Ahí. Bueno, bueno. Ahora ayuda. Ay, tengo que ir a tomar el colectivo. Ay, me dio Sí, todo un tema acá. La odisea también fue para los conductores que no encontraban señalizaciones para llegar hasta el hospital y tuvieron que hacer varias maniobras para salir del lugar. No, ningún. ¿No hay cartel? No hay cartel, nada, no hay. ¿Ahora tienen que girar? ¿Qué va a hacer ahora? Me dijo que tengo que ir por acá, ¿verdad? Para girar por ahí. El muchacho me dijo, no sé si por dónde tengo que ir. Trae una paciente. Sí, ella tengo que... Días atrás, vecinos se manifestaron en repudio a la autopista y a la falta de más cruces peatonales. Hace apenas una semana se habilitó el primero, el otro se encuentra instalado en la zona de la Iglesia La Piedad y, de acuerdo a estimaciones del MOPC, estará totalmente culminado en días más. Esta estructura contará con un techo para otorgar una protección extra a los que circulen por dicho caminero. Una tortura menos para los peatones, que hoy fueron nuestros protagonistas.